Conferencia de prensa, Comité Ejecutivo Nacional Democrático. En el uso de la palabra, el maestro Artemio Ortiz Hurtado. Sí, muchas gracias. Lo que hoy vemos en la nota de la consulta Mitofsky es que el Bester Gordillo y su partido valen prácticamente la mitad de lo que es un punto porcentual. No se ha hecho nada. Y aquí nos quedarían debiendo si les retiramos el poder presidencial y el poder que les otorga el CENTE con todos sus recursos económicos, materiales, humanos y demás. Entonces el Bester Gordillo aquí tiene una dificultad fuerte para sobrevivir, pero insiste en buscar su quinto socio. Aquí habría que revisar entonces la ruptura con el PRI, aunque mantiene alianza aún con ciertos sectores de este partido en el país, y depende ella en gran parte de lo que resulte de las elecciones internas del Partido Acción Nacional el próximo 5 de febrero, en donde estaríamos hablando de que buscaría cobijarse aún con aquel partido. Pero bueno, nosotros como Comité Ejecutivo Nacional Democrático del CENTE profundizaremos la campaña contra la señora Bester Gordillo y haremos lo mismo contra los partidos aliados de ella, que es el PAN y que es el PRI, en todo el ámbito nacional y sobre todo en este marco referencial que tenemos de hoy hasta el día 1 de julio. Alternativo de educación y cultura, y obviamente el de tener la alianza por la calidad de la educación. Aquí tenemos ya un referente fuerte a nivel nacional en este aspecto de la ACE, especialmente cuando hemos revisado prácticamente en todos los estados del país. Hay un rechazo generalizado de lo que es la inscripción de compañeros a la 21 etapa o 21ª etapa de carrera magisterial, que es ponerlos en la ruta de la cancelación de su plaza base. Esto es muy generalizado en el país, entonces lo cual nos motiva mucho, nos dice que tenemos la razón en la lucha nacional que estamos dando. Hemos recorrido prácticamente todo el país con todos los compañeros que integramos el Comité Ejecutivo Nacional Democrático del CENTE, y este es el reflejo que tenemos de allá. Al igual, muy generalizado el rechazo a la cédula de registro para esto de la evaluación universal que está repartiendo la SEP desde el mes de noviembre, entonces no está pasando prácticamente por ningún lado. Y para este viernes, que desde las 8 de la mañana, ahí con los juristas de México, compañero Eduardo Miranda Esquivel y el equipo que lo acompaña, al igual que el Comité Ejecutivo Nacional Democrático del CENTE, estaremos recibiendo ahí en el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, decía desde las 8 de la mañana, los paquetes para la entrega. En el dato que tenemos, vienen desde pequeños paquetes, medianos paquetes o grandes paquetes de Baja California Sur, de Quintana Roo, de Querétaro, de Guanajuato, de Puebla, de Morelos, de Tlaxcala, de San Luis Potosí. Aquí de México especialmente vienen de la sección 10ª, muy pocos de la 9ª al parecer todavía. De Campeche viene algún equipo, de Veracruz viene ya una consistencia, obviamente de Michoacán, del Valle de México, vienen ya algunos equipos que no habían parecido para entregar paquete, por ejemplo en el caso de Yucatán, que está hasta el extremo del país prácticamente, pero ya viene para este próximo viernes. Vienen compañeros especialmente de la montaña de Guerrero, algunos equipos. De Coahuila vienen ya a integrarse otros equipos también, a la vez que del estado de Hidalgo, que ya tienen armados algunos paquetes. Muy mínimo, si alcanzan a llegar, será bueno ya de Tabasco, de Baja California, la parte norte, de Nuevo León, Tamaulipas, Chihuahua, Durango, Colima, Jalisco, Sinaloa, Nayarit. Y bueno, con esto pensamos que damos el paso siguiente a detener el proceso de evaluación universal, y como diríamos, o ya lo mencionaba la vez pasada, empata la ruta del calendario oficial de aplicación de la evaluación universal, que es
del 4 al 8 de junio, y según la cédula de registro dice que será el domingo 24 de junio, empata con el calendario de la ruta presidencial para las elecciones del 1 de julio. Entonces estamos hablando que en pleno cierre de campañas estaríamos paralizando una buena parte o la mayor parte de escuelas en el país para impedir el paso de la aplicación de este proceso anticonstitucional de cancelar nuestra plaza base con lo que es el examen o esto de la evaluación universal. Y estaríamos hablando obviamente que aunque es domingo, previo, durante y después estaremos haciendo las acciones que se requieran, si es necesario incluso, para que antes de que entraran los paquetes a los estados, poder detenerlos, o si llegan a los servicios regionales en las diferentes entidades, también por poder detenerlos antes de que lleguen a querer cumplir las amenazas que están haciendo a los compañeros allá en muchos estados, y que luego por amenaza algunos, bueno, aceptan que se les aplique. Por eso se va a procurar requerirlos y detenerlos antes, ¿no? Esto es en cuanto a lo general. Por ahí hay una cuestión que han estado declarando algunos candidatos presidenciables, de que ya no se aliarán con el Bester Gordillo, de que rompen la alianza, como el caso del PRI con el Bester Gordillo, aunque algunos sectores la siguen como queriendo mantener. El PAN, algunos dicen que posiblemente la vuelvan a reconsiderar. Andrés Manuel, por ahí escuchamos que dice que pues no buscaría alianzas con el magisterio. Nosotros estamos en la disposición de hacer alianzas para desterrar lo que ha sido todo lo cruel de los gobiernos neoliberales, los que hemos padecido, porque han sido nada más de dos partidos, ¿no? En este caso del PAN y del PRI, y por eso nosotros sí estamos en una condición de sumar sin conceder obviamente la autonomía de nuestro sindicato, pero sí sumar a la caída de los gobiernos que han sido aliados del Bester Gordillo Morales. El magisterio tenemos mucho que hacer para liberar a la nación de todo este grave momento que nos tienen padeciendo. Y bueno, de mi parte sería esto, ¿no? Comentarles, compañeros, se incorporó el compañero Juventino Cabrera. Él es parte del Sindicato de Trabajadores de la Universidad Nacional Autónoma de México. Viene en nombre del compañero Carlos Galindo y del compañero Agustín Rodríguez Fuentes. Gracias, compañero. Y el compañero Gonzalo Quim Díaz, de la sección 10 aquí del Distrito Federal, y también miembro del Comité Ejecutivo Nacional Democrático. Le daremos la palabra al licenciado Eduardo Miranda para su participación también en esta conferencia. Gracias. Buenos días a todas y a todos los maestros, compañeros y compañeras de los medios de comunicación. En esta conferencia, la que han convocado mis compañeros maestros del Comité Ejecutivo Nacional Democrático, primeramente a nombre de la Unión de Juristas de México, nosotros refrendamos y ratificamos el compromiso de acompañar las luchas de los trabajadores, en este caso de manera especial a los maestros del Comité Ejecutivo Nacional Democrático, y a todas y a todos los compañeros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación y a otros grupos y sectores que se han acercado con nosotros. Esto lo hacemos porque estamos convencidos de que la política laboral del gobierno de Felipe Calderón, a 5 años de su mandato, ha resultado un total fracaso, precarizando las condiciones laborales y de salario de los trabajadores. El desempleo, la precarización del salario y el aumento de 2.45 pesos en promedio que en diciembre se otorgó a los trabajadores de salario mínimo es totalmente insuficiente, así como la política de complicidad con las camarillas sindicales que han mantenido sus cotos de poder, como es el caso de la señora Bester Gordillo Morales, la dirección actual del CENTE y su partido, el PANAL. Por eso consideramos que luchas como esta que vienen dando los maestros para sacudirse de este caciquismo que ya ha durado más de 20 años es ejemplar
y la relacionan directamente con la mejora de sus condiciones laborales y la defensa de la plaza base y de la educación pública. Queremos señalar que en estos días, a propósito del intervencionismo, como es ya natural en nuestro país internacional, que hablan de la necesidad de aplicar las reformas estructurales, se sigue insistiendo en el país por el gobierno y dirigentes políticos y de partidos en el sentido de que hay que llevar a cabo la reforma laboral. A nosotros nos parece que es totalmente inoportuna y perjudicial esta propuesta, y tenemos el claro ejemplo de lo que está sucediendo con los maestros. Nosotros consideramos que esta evaluación universal a la que hoy nos estamos oponiendo es prácticamente un desmantelamiento de la estabilidad en el empleo, de los derechos laborales de antigüedad y desempeño y certificación que ya se tiene por las autoridades educativas del país, y una manera de privatizar la educación, compactando los grupos, presionando a los maestros y buscando ante todo deshacerse de los maestros de mayor edad y de los maestros que han sido disidentes por muchos años en el reclamo de sus derechos. Por eso consideramos que oponernos a la evaluación educativa es oponernos al iceberg, a la punta de la madeja, que significa la aplicación de la reforma laboral en el magisterio con la Alianza por la Calidad Educativa. Nosotros estamos coincidiendo con los maestros que la lucha en el magisterio debe buscar ante todo recuperar la democracia sindical, la autonomía y el poder de los trabajadores de base para decidir su camino, y ante todo exigir al gobierno, independientemente de sus preferencias electorales de las maestras y los maestros, exigir al gobierno y en su caso a quienes ocupen los cargos de poder público que se cancele totalmente la Alianza por la Calidad Educativa y que se privilegie nuestro artículo 3º constitucional original de que la educación debe ser pública, debe ser gratuita, debe de ser laica y debe respetar ante todo los derechos laborales adquiridos de más de 1.200.000 docentes frente a grupo que hoy van a ser víctimas de esta evaluación perversa. Por todo ello, nosotros consideramos, al igual que el Comité Ejecutivo Nacional Democrático, que el Baester, Gordillo Morales y el panel que representa no tienen la legitimación legal ni la autoridad moral para estar al frente del magisterio, ni para hablar a nombre de una educación democrática o de un sistema de educación democrática en el país. Por ello, merece todo nuestro repudio y celebramos que la clase política hoy se esté deslindando efectivamente de este mal ejemplo de la lucha sindical y que los maestros llamen, como ellos lo han calificado, a una rebelión cívica laboral para rescatar sus derechos laborales. Nosotros acompañaremos este próximo viernes esta tercera entrega de demandas en contra de la evaluación educativa, informando que otros grupos de maestras y maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación han hecho eco de esta alternativa y seguramente después van a llegar más demandas y procuraremos en enero o febrero ver si arribamos al 250.000 de demandas en contra de la evaluación para que esto sirva de un referente de consulta o plebiscito para que efectivamente se cancele esta medida totalmente ilegal, absurda y abusiva de parte del gobierno federal que la pretenden llevar a cabo el 24 de junio. Queremos informar que el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje no ha dado todavía respuesta a nuestras primeras demandas que se presentaron el 18 de noviembre. Hoy tenemos más de 51.000 demandas. Grupos de trabajadores han seguido presentando
como hormiguitas por su propia cuenta demandas, y esperamos a ver qué decisión toma el tribunal, pero ante todo, a sabiendas de que es un tribunal que carece de autonomía y depende de las consignas del gobierno de Felipe Calderón y sobre todo de Gobernación, estaríamos exigiendo en este tercer acto de entrega de demandas el próximo 27 desde las 8 de la mañana que haya una impartición de justicia pronta, completa e imparcial, y que se haga justicia a las y a los maestros. Estaríamos los juristas convocando a todos los maestros del país a desterrar a el Baester Gordillo Morales y sus huestes y hacerlos dueños de su propio destino y sindicato. Gracias. Le agradecemos al compañero Eduardo Miller, compañero Martín. Vamos a darle la palabra al maestro Figueroa. De manera breve nos haga... Buenas tardes, compañeros. Vamos a la parte de las preguntas, ¿no? Buenos días. Dos cositas que creo que deben quedar claras o reafirmadas. Una, que el problema que vivimos todos en este momento es verdaderamente crítico por donde quieran ver en el planeta, y basta leer los periódicos para saber lo que pasa. Segundo, el país está colapsado en la mayoría de sus renglones a desarrollar: el campo destruido, la industria sin actuar para el interior del país, los miles de maestros reprimidos y sin seguridad de su empleo, y los obreros, no se diga. Ahí tenemos a los compañeros del SME y a todos los que se han sumado. Vivimos un momento difícil, pero también importante, y quiero que quede clara, porque después de más de 32 años de lucha, la Coordinadora Nacional y nosotros como parte de ella, como Comité Ejecutivo Nacional Democrático, estamos en condiciones de que no se vuelva a repetir, un cacicazgo más. Esto es lo importante. Nosotros no vamos a permitir que vuelvan a poner a cualquiera de sus representantes del gobierno en turno. Y está, ¿por qué? Porque tenemos la organización y el poder de base en más de 22 estados, y tenemos un plan preciso para que en un momento dado, que no será muy tarde, la caída de la Gordillo, en ese día asumamos nuestro sindicato en cuanto a su cuestión física y en cuanto a su poder frente a la autoridad. Esto significa que en cuanto caiga Gordillo, habrá todos los mecanismos para que democráticamente se abra un proceso que nos permita, a partir de ahí, que seamos los maestros los que tengamos que dirigir nuestro sindicato, y que jamás se repita el corporativismo que ahora se aplica en la mayoría de los sindicatos de este país. Somos los maestros, hemos trabajado muchos años, hemos sido víctimas de mucha represión y la seguimos siendo todavía, pero lo bueno es que aquí estamos de pie. Lo bueno es que nadie piensa en colocarse en tal o cual situación. Y en lo político, sí estamos con los movimientos sociales, sin duda. Sí estamos con Morena, sí estamos con el MUSOG, sí estamos con el SME, sí estamos con todos los sindicatos y trabajadores, y estamos con el pueblo. No vamos por huesos, no los hemos ocupado en toda nuestra vida de lucha. Nosotros no aspiramos a mejorar, nosotros aspiramos a que cambie este país, a que cambien nuestros niños, nuestros jóvenes que ahora no tienen posibilidades, a que no se esté muriendo de hambre en nuestro pueblo, y nosotros buscando el bien personal. Esa es la posición de la mayoría de los demócratas del magisterio. Nosotros estamos en pie de lucha, pero no solo por nosotros, por el cambio de rumbo, de ruta y de equidad en este país. Gracias. Vamos a pedir al compañero del Estunán, no sé si nos das para... Sí, cómo no, ahí los micrófonos. Sí, cómo no, sí. Para que se acerque, sale. Que se acerque a los micrófonos. Sale. Y no sé, no.
Y pasamos, después del compañero del Electoral, pasamos a la parte de las preguntas, compañeros. Gracias. Bien, buenos días a todos los presentes. Reciban un saludo de parte de nuestro secretario general, el ingeniero Agustín Rodríguez Fuentes, así como también del secretario de Relaciones, Carlos Galindo, que en estos momentos están atendiendo la plenaria de la Unión Nacional de Trabajadores con motivo de la organización de la marcha que tenemos contemplada para el 31 de este mes a las 4 de la tarde. Entonces, bien, miren, yo creo que resumidamente el país se hunde en una crisis económica, política y social a través del gobierno de Felipe Calderón, ya que en 5 años de su mandato, de verdad que no ha gobernado nada, y este año que le falta por concluir está más dedicado a cubrirle las espaldas a los panistas y dedicarse a la campaña electoral del próximo mes de julio y abandonar totalmente el país. Entonces, anteriormente dio un fondo de 2.500 millones de pesos para otorgarlo a becas e instituciones de educación privada. Yo creo que con esto está constituyendo una forma de beneficiar a las transnacionales y particularmente de privatizar la educación pública, cosa que rechazamos tajantemente tanto en el STUNAM y muchas organizaciones sindicales más. Entonces nosotros estamos proponiendo, demandamos estabilidad laboral para los trabajadores, no más despidos injustificados y respeto a la libertad sindical, a la educación pública laica y gratuita, así como al derecho de un trabajo digno. Y reiteramos nuestro más apoyo y solidaridad a todos los sindicatos en lucha, al Sindicato Mexicano de Electricistas, a los mineros, a Mexicana y a todas las organizaciones, tanto sindicales y sociales en lucha. Esto lo quiero informar. Muchas gracias. Regresamos al compañero del Electoral y bueno, pasamos a la parte de las preguntas, compañeros de los medios de comunicación. ¿Hubiera alguna pregunta que quisiera hacer sobre lo que ya he expresado? Por un lado, ¿qué número de demandas llegarían ahora en esta tercera entrega? Y por otro lado, si nos pudiera detallar, usted dice que se profundizaría la acción en contra del Bester y del partido que la apoyara, o partidos que apoyaran el Bester. ¿Cómo sería a través de impedir la campaña política de esos partidos, a través de campañas de información en contra de esos partidos? ¿Cómo sería esto y lo de las, ¿cómo se llama? Lo de las demandas? Sí, lo de las demandas, la expectativa que tenemos es rebasar las anteriores cifras, ¿no?, de más de 51,000 que están ya interpuestas en el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje. Eso creemos que lo rebasamos. Más de eso, o sea, más de otras 51,000 que duplicamos, cuando menos duplicamos. O sea, más del 100% de lo que ahorita ya tenemos. ¿Llegaremos a más de 100? Creemos que vamos a rebasar fácil los 100,000. Así es la expectativa, Mas, sin embargo, nos da mucha más certidumbre cuando vemos el rechazo generalizado a la inscripción a lo de la 21 fase de carrera magisterial o el rechazo a lo de la cédula de registro. La campaña contra el Bester, ustedes saben que se le vence el laudo, entre comillas, que le dio Calderón en 2008, se le vence el 16 de marzo de este año, o sea, es menos de 2 meses ya. Creemos que depende hasta dónde amarre el Bester con el que quede de los panistas ya como candidato formal de este partido después del 5 de febrero. Y en eso la posible negociación consiste en si se alía, si les va a ofertar más cachos de fraude electoral para este periodo del 1 de julio próximo, seguramente Calderón le volverá a conceder la toma de nota a través de Alfredo Jarid Barqueta, ya en el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje. Si ya no le pega, bueno, lo que inauguramos es una fase donde nosotros pretendemos posicionarnos y asumir prácticamente la conducción del CENTE, independientemente de eso, de lo legal, entre comillas, porque bueno, ellos hacen legal o ilegal y viceversa. Estamos planteando nosotros las jornadas antimapaches que hemos llevado ya en algunos estados contra el PANAL y el Bester Gordillo y sus aliados, porque en algunos lados se alía con partidos diversos, ¿no?
Y obviamente la campaña estará muy profunda mientras más se acerque el día 1 de julio, que puede estar en el marco de paralizaciones de actividades educativas, de ciertos cierres u otras acciones en las rutas que recorren el país, y obviamente de campañas mediáticas con materiales expuestos desde las escuelas o volantes, carteles y demás, para que la gente tenga muy claro que ya no debemos dar margen a los fraudes electorales, preparar a la gente incluso para detener aquellos planes del Bester Gordillo, donde desde antes de las elecciones lograba imponer en un buen número de casillas en todo el país funcionarios propios de ella, o veía mecanismos para que fueran sustituidos en pleno día de la elección, o veía mecanismos para que hubiera el acarreo de votos o el embarazo de urnas, o veía mecanismos posteriores para que inflaran las cifras ya en las actas. Entonces todo eso la gente la estamos, porque ya la hemos preparado en otros eventos y ha fracasado la señora, y la estaríamos preparando también en esta ruta que es rumbo al 1 de julio de este año 2012. Y bueno, ejercicios que haríamos también con las características de cada sección y estado de lo que ya hemos hecho y vivido, ¿no? Por ahí va. ¿De qué, perdón? Hay un calendario de movilizaciones. Nacional. Y porque dice a partir de mañana vamos a hacer plan de movilizaciones. Entonces hay un calendario de actividades, de movilizaciones en el de los Estados de la República. Bueno, no sé del 31. La marcha nacional. Bueno, esa es la marcha popular. Pues en esa marcha nosotros estamos participando con lo que podamos traer aquí a la Ciudad de México. Pero bueno, en esa ruta estamos trabajando nosotros, por ejemplo, rumbo al Constituyente del 4 y 5 allá en Toluca, ¿no? Donde vamos a estar nosotros siendo partícipes. Y esa es la fase como de movilizaciones netamente sociales y populares. En el ámbito magisterial, bueno, estamos en esta ruta que le estamos planteando sobre la evaluación universal, la ACE y demás, buscando también en ese marco la caída de Gordillo y la asunción de representaciones legítimas, verdaderas, de los trabajadores de la educación en el país. Y tendríamos ahí el evento conmemorativo luctuoso de la muerte de Misael Núñez Acosta el día 29 en Tulteclac y en San Cristóbal a las 9 de la mañana y 10 de la mañana. Ahí estaremos de todo el país reclamando pues dos cosas. Una, que se haga justicia y que se castigue a los asesinos intelectuales que uno es el Bester Gordillo de Los Cantos, un crimen de Estado, y también al otro que organizó el asesinato, que está en Hidalgo, y que incluso se proclamó como candidato este señor Villegas. Ahí anda suelto, y él fue el que contrató a los sicarios y todo, y eso prueba pues, que fue un crimen de Estado perfectamente, que lo protegió durante 31 años en su propio territorio y sin que nadie lo encontrara, porque nadie lo buscaba. Entonces vamos a conmemorar ese evento, vamos a estar ahí, el comité, y lo más que podamos. Son invitados como siempre, porque Misael es uno de los maestros ejemplares, como tantos, que a los 31 años dio su vida y dejó a sus niños, y dejó lo más importante, su capacidad para seguir dando al país en una lucha social. Entonces Misael es un símbolo, y los invitamos a que hagan un esfuerzo y estén con nosotros, porque la lucha en este momento no es solo de nosotros, es de todos los que vivimos en nuestro país. Si hubiera alguna otra pregunta, compañeros de los medios de comunicación, don Gregorio. Aquí se le acabó la pila a uno, ¿eh? Permítame, ¿eh? Adelante, don Gregorio. Como que empezó a sonar y ya. Lo pregunto, señor, y le pregunto a la vez, con toda esta crítica que ha tenido esta señora con las salidas, realmente cómo
salen rebotando del PRI, ¿esto no le restaría votos en la contienda de julio al PRD? ¿O Pero retaría, nosotros no somos perredistas, yo personalmente no lo soy, pero aquí la mande. Usted comentó en su intervención que el PRD podría tener una alianza con Panal. No. Yo dije que en este caso lo que queda del PRI con la ruptura con el Bester, de todas maneras son núcleos dentro del PRI que siguen procurando alianzas regionales o locales con Gordillo. En el caso del PAN se está coqueteando con Josefina Vázquez Mota o con Cordero, especialmente si alguno de ellos ganara. Más sin embargo, si el mismo Krill llega a ganar, los mismos grupos internos del PAN pueden imponer a que también haya alianzas ahí. Decíamos que lo que dijo Andrés Manuel, que no habría alianzas con el magisterio, bueno, es respetable a partir del deslinde que hace firme con el caso del Bester Gordillo, pero nosotros decimos, sí podemos y sí vamos a incidir en el proceso electoral con los cientos de miles de maestros que estamos inconformes con el gordillismo, con el actual sistema de gobiernos y con los partidos que han llevado a nuestra nación al caos que hoy vivimos, que especialmente es el PRI y el PAN. Y entonces el incidir no será porque queremos favorecer el PRD o al PT y Convergencia, sencillamente a lo mejor es en la ruta de, por ejemplo, del movimiento de Morena, que finalmente es un movimiento ciudadano, ¿no? Y en esa ruta podemos incidir nosotros, sin una entrega de la autonomía de lo que implica nuestro mismo movimiento nacional, sencillamente por cambiarle la expectativa al país y ver que puede haber otro rumbo. Así es como nosotros vemos el planteamiento, pues, y ahí va incluida obviamente la campaña contra el Bester Gordillo